Saludos a todos, bienvenidos a nuestra primera clase de lenguaje. En este video la metodología va a ser que antes de explicar el concepto les voy a dar una pregunta de selección múltiple y ustedes van a ir pensando la respuesta. Al final lo vamos a responder entre todos. Muy bien, empecemos. Tema 1, comunicación y lenguaje. ¿Qué es la comunicación? A. Conversar con otra persona. B. Establecer una relación expresiva con alguien. C. Un proceso de emisión y recepción de mensajes mediante el cual dos o más personas interactúan en un contexto dado. D. Compartir ideas entre un grupo de individuos. O E. Ninguna. Vamos a ver. La comunicación. ¿Cómo podemos definir comunicación? Como un proceso, ojo con esta palabra, por medio del cual dos o más personas, emisores y receptores, interactúan en un contexto social dado. ¿Qué queremos decir con proceso? Que la comunicación no es un hecho para nada simple, sino que en la comunicación intervienen distintos elementos, distintos participantes, que no se da solo en un momento, sino que constituye varios momentos, varios pasos, intervienen muchas cosas, ¿no? Entonces no es un hecho para nada simple. Por eso se le llama proceso, además, porque puede que no sea cerrado, que se den distintas temporalidades, que se esté dando a lo largo del tiempo, etc. ¿Para qué nos sirve la comunicación? Puede ser para establecer relación con los otros, para expresar nuestros sentimientos, por ejemplo, comunicar algo, informar algo. Incluso, bueno, la comunicación está en todo momento y está en todas partes y de todas formas. Eh, un, un cartel puede comunicar algo, podemos nosotros incluso comunicarnos con nosotros mismos, etc. Acá también nos dice que nos sirve para intercambiar o transmitir mensajes a través de un sistema de signos, señales, símbolos, conductas. Significa que la comunicación también puede estar en signos que vemos, en símbolos, etc. Se dan cuenta que la comunicación está en todo momento, en todo lado. Incluso lo que estamos haciendo ahora es comunicación. Bien, una de las características de la comunicación es que tiene que haber reciprocidad interpersonal. ¿Qué quiere decir esto? Que exista un hablante o un oyente. Obviamente esto se puede dar de diversas formas, ¿no? Pero si solo tuviéramos un lado, por ejemplo, una persona que emite un mensaje y no hubiera nadie de este lado, nos está dando comunicación. Porque no está este otro lado que, aunque lo reciba pasivamente, tiene que haber esto, ¿no? Tiene que recibirlo, tiene que haber este movimiento entre ambos para que exista la comunicación. Tiene que ser así. Y otra de las características es que, bueno, es un fenómeno social que se da tanto en sociedades humanas como en agrupaciones no humanas. Muchos ya se habrán dado cuenta que, claro, también se da en animales, incluso sabemos de estudios que dicen que las plantas también se comunican, ¿no? No es algo propiamente humano, todo. ¿No? Porque todos necesitamos relacionarnos con nosotros. Estamos en un mundo donde hay muchas formas de vida, entonces tenemos que aprender a coexistir, por lo tanto tenemos que comunicarnos. Bien, entonces, ¿qué es la comunicación? Los que han pensado C. Muy bien, un proceso de emisión y recepción de mensajes mediante el cual dos o más personas interactúan en un contexto dado. Aquí la palabra clave era proceso. Muy bien, clases de comunicación. ¿Cuál de estas no corresponde a las clases de comunicación existentes? A, comunicación hablada, B, comunicación no verbal, C, comunicación verbal, D, comunicación escrita, E, comunicación abstracta. Vamos a ver. Bien, la comunicación no se da de la misma manera. O sea, como habíamos dicho, es algo muy complejo, por lo tanto tiene muchas formas de darse. Pero sobre todo vamos a dividir estas clases de comunicación en dos, ¿no? Primero tenemos la comunicación verbal, que es el intercambio de información entre individuos, seres como nosotros, haciendo uso de sistemas lingüísticos o lenguas. En este caso es el vehículo de la palabra oral o escrita.
¿Qué quiere decir? Que para comunicarnos nosotros usamos, por ejemplo, un idioma, como el que estamos usando. Ustedes lo conocen, yo lo conozco, y para expresarnos en este idioma, podemos hacerlo de manera oral, hablada, como lo estoy haciendo ahora, o de manera escrita. Por ejemplo, en este video estamos usando ambas. Ustedes pueden leerlo, que sería comunicación escrita, algunos de los conceptos, y pueden escuchar lo que yo les estoy diciendo. Entonces, la comunicación verbal con palabras tiene dos formas. Y por otro lado tenemos la comunicación no verbal, que es la comunicación no lingüística, que no está usando una lengua, ¿no? Esta comunicación es llamada también lenguaje gestual, mímica, la utilización de ideogramas, pictogramas, etc. En este caso, la comunicación no verbal va a ser la comunicación que no utiliza el lenguaje, ¿no? Las palabras, bueno, la lengua. Por ejemplo, un color puede comunicar algo, este tipo de imágenes puede comunicar algo, etcétera, pero no necesitan palabras para que nosotros entendamos. Bien, sigamos. Entonces, ¿cuál de estas no corresponde a las clases de comunicación existentes? Como ven, bueno, comunicación hablada hay, comunicación no verbal hay, comunicación verbal hay, comunicación escrita hay. Lo que no existe es la comunicación abstracta, ¿no? Que sería otra cosa. Bien, en elementos del proceso de comunicación. ¿Cuáles son los elementos básicos de un proceso de comunicación? A. Emisor, mensaje, receptor. B. Emisor, canal, referente. C. Hablante, retroalimentación, receptor. D. Emisor, código, receptor. O E. Ninguno. Esta pregunta les va a remitir un poco a tiempos de colegio y ojalá se acuerden. Ahora sí, vamos a los elementos del proceso de comunicación. Este es un dibujo que explica un poco cómo sucede un proceso de comunicación. Ven que es bastante complejo, por eso le llamamos proceso, ¿no? Vamos a explicar ahorita cuáles son estos elementos. Bien, primero tenemos al emisor o hablante, que es la persona que va a emitir el mensaje, ¿no? Puedo ser en este caso yo, que lo estoy emitiendo. El mensaje es qué se está diciendo, cuál es el contenido. El código va a ser la forma en la que se expresa el contenido. Por ejemplo, si el mensaje va a ser hola, o sea, saludo, el código puede ser, en este caso, el español, el idioma español. Muy bien. Y el referente va a ser, constituye la realidad que saluda el mensaje, o sea, de qué está hablando el mensaje, ¿no? En qué realidad está. Por ejemplo, si yo dijera, el árbol es verde, la realidad va a ser, el referente va a ser que a mi alrededor veo árboles verdes. Luego tenemos al receptor, que es a quien se envía el mensaje, no quien lo está recibiendo. El canal, que es por qué canal o medio se está dando, en este caso puede ser directamente la palabra. Digamos que estuviera, no sé, usando WhatsApp, puede ser el canal WhatsApp, estoy saludando por WhatsApp. Y bueno, ese es el medio por el que se está dando. La retroalimentación es con qué efecto la respuesta del otro, lo que algunas personas llaman feedback, ¿no? Que se refiere a la reacción que tiene el receptor al captar el mensaje, que va a ser decodificar y codificar el mensaje. Y el ruido. Dentro de un canal pueden existir ruidos comunicacionales, ¿no? Que son los que interfieren con la comunicación. Vamos a volver al esquemita que teníamos. Entonces tenemos a la persona que lanza el mensaje, lo va a codificar, digamos, en un idioma, inglés, por ejemplo. El mensaje va a ser, no sé qué mensaje puede ser. Hola, vamos a volver al ejemplo más básico. Y el receptor lo va a decodificar. Por ejemplo, va a decir, está recibiendo el saludo, no está decodificando esto. El canal
por el medio que también sucede la comunicación, la codificación y la decodificación, puede ser, no sé, un medio de comunicación, digamos WhatsApp, lo que les decía. Y aquí están las barreras, puede haber barreras, puede, digamos, que esta persona no entienda inglés y esa va a ser una barrera, ¿no? Que va a impedir que esto suceda directamente. Y la retroalimentación va a ser la respuesta que le da, tal vez no te entiendo o alguna cosa. Y el referente que estamos lo tenemos como externo, que es el contexto dentro de lo que se están dando. Esto tal vez se han encontrado en, no sé, en la calle o están en otro país, etcétera. ¿No? Entonces se dan cuenta que hay un espacio en el que se está dando la comunicación, hay un medio por el que se está dando, incluso hay un idioma, etcétera, y están estos dos sujetos, ¿no? De todas formas, vamos a ir explicando un poco más esto. Por ejemplo, dentro de lo que son las barreras de comunicación, podemos tener lo que es el ruido físico, que son los agentes externos al entorno de comunicación. Por ejemplo, si estás en una fiesta, todo el ruido va a impedir que te puedas comunicar correctamente. El ruido fisiológico, que es cuando hay un problema en el habla del emisor o en el oído, del receptor y demás sentidos. Por ejemplo, la sordera, si yo le quiero hablar a alguien que tiene discapacidad auditiva, yo no voy a poder porque no me va a escuchar, o etcétera. Luego tenemos el ruido psicológico, que es cuando intervienen condiciones internas del individuo que participa, bueno, en el acto comunicativo. Puede ser enojo, etc. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando nosotros estamos enojados, ¿no? Alguien nos puede querer lanzar un mensaje, pero nosotros lo vamos a decodificar o lo vamos a entender de una manera totalmente errada. Puede ser por el enojo, ¿no? Así como que, ¿qué me está diciendo? Cuando tal vez el mensaje de que la otra persona quería enviarme era muy distinto, pero yo lo voy a decodificar de una manera totalmente errónea. Bueno, esa es una barrera también. O el ruido semántico, que es lo que les explicaba en el anterior ejemplo, cuando el significado de una palabra o frase es distinto para el emisor que para el receptor. Eh, Aquí puede intervenir que no hablemos la misma lengua o que el dialecto de otra persona es incomprensible para mí, ¿no? Que para tal persona, no sé, un ejemplo horrible, que sea, no sé, cañar signifique una cosa y para la otra persona signifique otra cosa. Siempre hay este tipo de bueno, hechos que nos pasan, ¿no? Ya, vamos a hacer una pequeña práctica rápida. Elementos de los elementos del proceso de comunicación en acción. Entonces, vamos a poner el ejemplo de planificar una salida al cine con, no sé, una pareja. Entonces, aquí tendríamos al emisor, que soy yo. El mensaje puede ser salimos al cine. Ya, el código puede ser, en este caso, estamos hablando en, no sé, en español. El referente puede ser mi pareja, mi chequeo, mi crush, etcétera. No, falso, 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 falso. Bien, entonces vamos a hacer nuestra práctica de planificando una salida del cine. Entonces, ese es nuestro contexto y vamos a ver. Entonces, en este caso, el emisor puede ser yo. El mensaje puede ser salimos al cine o vamos al cine. El código, en este caso, puede ser español. Incluso puedo poner una imagencita acá y puede ser el código castellano o español y emoji, que también los emojis pueden ser un código. El referente va a ser el cine como tal, porque estamos hablando del cine, algo que existe, algo que está afuera. El receptor va a ser, no sé, mi pareja, mi crush, mi chequeo, etc. El canal por el que usamos puede ser SMS, Messenger, etcétera, por donde le estamos haciendo llegar el mensaje. La retroalimentación puede ser sí,
No, por ejemplo, no estoy muy ocupada, esa va a ser la respuesta que tengamos. Y el ruido puede ser, pongámosle enojo. La persona está enojada conmigo. Entonces se dan cuenta que en un hecho tan simple como preguntar a alguien, vamos al cine, intervienen y podemos identificar todos estos elementos de la comunicación, ¿no? Aquí está. Todo hecho comunicativo puede ser analizado bajo estos parámetros. Así que, ¿cuáles son los elementos básicos de un proceso de comunicación? Los que habían pensado, emisor, mensaje, receptor. Eso es lo más básico de un proceso. Siguiente, continuemos. Niveles de comunicación. ¿Qué es la comunicación organizacional? A. Comunicación directa entre dos o más individuos. B. Comunicación con estructuras organizadas. C. Comunicación interpersonal regida por los códigos y normas de una organización. D. Comunicación que organiza masas de individuos. Todas. Ahora vamos a hablar que hay distintos niveles de comunicación, ¿no? Como decíamos, la comunicación no solo se puede dar de persona a persona, sino que hay muchas formas en las que se va a dar. Por ejemplo, tenemos la comunicación intrapersonal. ¿Qué quiere decir intra? Hacia adentro. ¿Qué es la conversación que podemos tener con uno mismo? Como vemos en imagen, yo digo, no hagas, me puedo decir a mí mismo, no hagas esto, o cosas así, ¿no? Podemos hablar, mucha gente habla consigo mismo y eso es muy, muy sano. O tenemos la comunicación interpersonal, que ahí ya es con otra persona, como en esta imagen, ¿no? Con otra persona directamente, que es lo que hacemos casi diariamente. También tenemos la comunicación grupal, una persona con otras, en la que todas están comunicándose, ¿no? No solo es una persona hablando a las demás, sino que son todas hablando entre ellas, como vemos en imagen. Todos participan, etc. Y estas ya son un poquito más específicas. Tenemos, por ejemplo, la comunicación organizacional. Y aquí ponía este ejemplo. La comunicación organizacional es la comunicación que se da bajo los parámetros de de las normas de una organización, institución, etc. Claro ejemplo. Por ejemplo, un médico no puede tener el mismo tipo de comunicación que tiene con sus amigos que con un paciente. Cuando está con un paciente o en su ámbito profesional, va a usar un tipo de comunicación regidos por todo lo que es su institución, ¿no? Entonces va a usar un lenguaje muy distinto, todas las formas van a variar o cuando uno está trabajando, utiliza un lenguaje distinto. Eso se llama la comunicación organizacional, que está regida bajo los parámetros de esta organización. También tenemos la comunicación masiva, que es aquí tenemos, por ejemplo, los medios de comunicación. Por ejemplo, la TV puede transmitir a un grupo masivo de gente, o sea, mucha gente, un mensaje, por ejemplo. Y también tenemos la comunicación intermedia, que puede ser, que es como una mezcla, ¿no? Por ejemplo, lo tenemos en esta imagen, que tenemos a dos sujetos conversando, pero esta comunicación está mediada por, en este caso, puede ser una red social, etcétera. No es tan directa como la comunicación interpersonal, ¿no? Está mediada por un medio de comunicación, una red social o incluso puede ser por un medio de comunicación masiva. Eso sería. Entonces, ¿qué es la comunicación organizacional? Es la comunicación directa entre dos o más, es la comunicación interpersonal regida por los códigos y normas de una organización. Pueden pensar aquí en el trabajo que hace la gente profesional, ¿no? O en el medio de trabajo. Bien, pasamos al lenguaje. ¿Cuál no es una característica del lenguaje? A. Racional. B. Aprendido. C. Simple. D. Universal. E. Ninguna. Vamos a ver. El lenguaje. Vamos a aclarar que el lenguaje es un tema muy, muy, muy amplio de abarcar, pero vamos a intentar reducir el concepto de una forma que se entienda y un poco más concreta. El lenguaje es la capacidad de comunicarse mediante un conjunto de signos del que se vale el ser humano para expresar sus ideas, deseos y sentimientos. La ciencia que estudia el lenguaje es la lingüística, ¿no? Como muchos saben.
¿Qué queremos decir que es, qué queremos decir con capacidad? Que es algo que podemos hacer, ¿no? Que nace. Y bueno, vamos a las características del lenguaje. ¿Qué podemos decir del lenguaje? Que es universal, que comprende a todos los seres vivos. Hace un momento decíamos que en la comunicación también pueden estar otros seres vivos. Bien, el lenguaje. Aquí vamos a aclarar que el lenguaje es un concepto que se ha discutido a través de los años, con el tiempo. De hecho, es mucho más complejo, pero vamos a intentar dar una definición más concreta. Bien, podemos entender el lenguaje como la capacidad de comunicarse mediante un conjunto de signos de que se vale el ser humano para expresar sus ideas, deseos y sentimientos, ¿no? Ese sería un concepto un poco más reducido y más concreto. Y la ciencia que estudia el lenguaje específicamente y todo lo que interviene y todas las subespecialidades del lenguaje va a ser la lingüística. Bien, ¿cuáles son las características del lenguaje? Primero, que es universal, o sea que comprende a todos los seres vivos, como hace un rato decíamos que todos los seres vivos se comunican, ¿no? Y para comunicarse necesitan un tipo de lenguaje. Puede ser desde ruidos, desde gestos, etc. Tenemos otra característica que el lenguaje es racional, porque hace uso del raciocinio. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros vamos a comunicar algo, tenemos que saber qué estamos haciendo, tenemos que articular, tenemos que hacer una elección de qué vamos a decir o cómo lo vamos a hacer. Por eso no podemos comunicar sin ser racionales, ¿no? Por eso el lenguaje racional. Es aprendido en el sentido que es el resultado de un proceso evolutivo transmitido por herencia cultural y asimilado socialmente. Que nosotros aprendemos estos lenguajes y se transmite por herencia cultural, digamos, vivimos dentro de un determinado contexto, por tanto, vamos a recibir determinado tipo de lengua, que vamos a explicar en un momento. Es innato, que nace y se desarrolla con el ser humano. Esto puede ser un poco contradictorio, algunos lo van a notar con que es universal, pero, o sea, sí es algo que tenemos como capacidad. Como saben, los seres humanos vivimos en sociedad, por tanto, necesitamos, ¿no? un lenguaje. Pero, por tanto, dentro de nuestra sociedad tiene que nacer una forma de comunicarnos. Por tanto, nace, es innato a nosotros. Y es doblemente articulado. Presenta dos unidades, que son los monemas, que son las unidades significativas, y los fonemas, que son las unidades distintivas. No nos vamos a detener tanto en esto porque vamos a pasar al concepto de lengua. Entonces, ¿cuál no es una característica del lenguaje? Que el lenguaje es algo simple. No es algo simple, igual es algo muy complejo porque el racional aprendido implica muchas cosas. Bien, pasemos a lengua. ¿Qué es la lengua? La lengua es un sistema de signos que utilizan los habitantes de una determinada comunidad lingüística para el entendimiento entre sus iguales, que los hablantes aprenden y retienen en su memoria, constituyendo un fenómeno social. Aquí la lengua, en este caso podemos entenderla fácilmente como el idioma que estamos utilizando. Sin embargo, es verdad que la lengua, el concepto de lengua es un poco más amplio que el idioma, pero es más fácil entenderlo así. Entonces, es un sistema de signos que establece una comunidad. Por ejemplo, nuestra comunidad va a crear una forma de comunicarse. En este caso puede ser
o el español, o se ha creado el francés, así se ha creado el inglés. Y para que todos los habitantes de esta comunidad se entiendan, y hay un sistema que todos saben, es un sistema aprendido y que se va desarrollando con el tiempo, ¿no? Incluso nosotros, por ejemplo, tenemos la Real, ¿quién sabe qué es la RAE? La Real Academia de la Lengua Española. Nosotros tenemos, nuestra comunidad tiene una institución incluso que regula nuestro uso de la lengua.